Buenas tardes, hermanos, les saludamos en el amor del Señor y feliz y agradecidos del Señor por el tiempo que hemos vivido, porque el Señor no ha fallado. El Señor ha estado con nosotros en todo momento. Él es un papito fiel, Él es un papá constante. Nosotros podemos ser inconstantes muchas veces, pero nuestro amado papito es constante y es fiel. Y antes de comenzar vamos a orar, a pedir al Señor que Él nos dé la dirección, que podamos entender lo que Él nos quiere hablar y ponerlo en práctica, porque sin la práctica de nada nos sirve. Podemos tener palabras, pero si no lo ponemos en práctica queda solamente en la palabra. Señor Jesús, gracias te damos por este momento que tú nos das. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel. Porque en los momentos difíciles tú has estado, Jesús. Porque en nuestros momentos alegres tú estás. Porque formas parte de nuestros hogares. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu fidelidad. Amén. Bueno, hemos estado viendo un tema que es sobre la importancia de perdonar. Es un tema que yo en el pensamiento, en el estudio anterior, lo estuve compartiendo y que me gustaría ver la segunda parte y final para poder darle el término a la que es la importancia de perdonar. Y para dar una introducción a lo que ya habíamos visto, vemos que la palabra de Dios nos habla claramente de qué es lo que es el perdón. Y para eso vimos en Mateo 6, 14 y 15, y también vimos en Mateo 18, 21 al 35. Y en Mateo 6, 14 y 15 dice que debemos perdonar nuestras ofensas, así como vuestro Padre Celestial os perdona. Y si no perdonamos nuestras ofensas, tampoco nuestro Padre Celestial va a perdonarnos. Ahora, es importante saber que cuando Jesús dice estas palabras, las dice a sus hijos, porque le dice vuestro Padre Celestial en el 14, y en el 15 le dice vuestro Padre. Por lo tanto, está hablando y está enseñando y nos está exhortando que debemos perdonar para que nuestro Padre Celestial nos perdone también nuestras ofensas. Pero sí está claro, y como decía, que le habla a sus hijos, porque nuestra salvación o nuestra relación con Dios no está en juego, sino que Él nos enseña a perdonar. Pero como se dirige a sus hijos, nuestra salvación no está en juego, pero sí nos quiere exhortar que debemos perdonar. Porque el no perdonar nos hace daño a nosotros mismos. El no perdonar nos perjudica a nosotros mismos. Nos está enseñando a tener corazón perdonador. Esa fue claramente la enseñanza de Jesús cuando habló sobre el perdón a sus discípulos. Que debemos perdonar. Que debemos tener un corazón perdonador. Y en Mateo 18, del 21 al 35, que ya lo vimos, también Él le explica a sus discípulos claramente lo que significa también el perdonar, lo que es perdonar. Y en ese escenario, Pedro le pregunta, Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿7 veces? Pero Jesús le dice, no 7 veces, sino que 70 veces 7. Eso lo quiere decir, e insisto en eso y lo repito, que tenemos que tener un corazón perdonador y un corazón perdonador y rápido. Luego, no nos demoremos en perdonar. Tenemos que tener, porque el enemigo, si nos demoramos en perdonar, puede que fuiste ofendido hace mucho tiempo, puede que tú fuiste burlado, cuando niño te sentiste solo, te sentiste abandonado, te sentiste golpeado injustamente. Y eso
El enemigo en esa instancia se encargó de poner una semilla de rencor, una semilla de odio, una semilla de venganza, una semilla de tristeza, de soledad y de amargura. Y esa semilla va a producir frutos de amargura en el crecimiento, en el futuro. Es por eso que el Señor nos llama a perdonar y pronto perdonar. Ahora, ¿qué significa perdonar? También lo vimos en la clase pasada, en el estudio pasado. Significa dejar, abandonar, echar fuera, dejar, despojarse, soltar, deshacerse. Es perdonar. En otras palabras, dejar que aquellas cosas se vayan y que no alberguen amargura o un deseo de venganza contra aquellos que han pecado, que te han ofendido. Y la venganza dijimos que era de Dios. La venganza es de Dios, porque la palabra lo dice. Y la palabra, mira, dice en Romanos 12:19. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto, la venganza no es nuestra. La venganza es del Señor. Él es tu abogado. Él va a hacer justicia por ti. Eso fue lo que a grandes rasgos vimos en el estudio pasado que estuvimos hablando sobre este tema. Pero creo que es importante como segunda parte, que es lo que hoy día quiero hablar, y es que hay alguien que es Satanás, que se mete está metido, ¿cierto? Y se quiere meter en esa falta de perdón. En el perdón, el enemigo quiere entrometerse, el enemigo quiere meter ahí palabra, ahí quiere poner. Más allá de toda sombra de duda, su enemigo espiritual es el diablo. Intentará colocarle un estado de falta de perdón para destruirle. El enemigo va a colocar falta de perdón. El enemigo es el único encargado que tú no perdones, porque él sabe que el no perdón te destruye a ti. Y te recordará tus heridas del pasado que ocurrieron hace años. Él puso la semilla en ese minuto que fuiste golpeado, que fuiste burlado, etc. Él ahí puso la semilla. Y esa semilla, Él se encarga de regarla. Él se encarga de que dé frutos de odio. Pueden pasar los años, y a medida que en ti hay falta de perdón, no estar dispuesto a perdonar al que te dañó, el enemigo es el más feliz. El enemigo quiere eso, que tú no estés dispuesto a perdonar. Es capaz de dar los pensamientos y prosigue haciéndolo cada día. Con respecto a esto, sería bueno para usted adquirir el hábito cotidiano de hacerse la pregunta: ¿qué clase de pensamientos o sugerencias me ha estado dando el enemigo hoy día? Es importante que tú puedas pensar y analizarte en qué el enemigo quiere meter esa cola, esa mano destructiva. Usted puede detectar sus destructivos pensamientos y sugestiones comparando lo que haya estado viniendo a su mente con la palabra de Dios. Si los pensamientos, imaginaciones, sugerencias que han estado viniendo a su mente no entran en la categoría de la simple obediencia a la palabra de Dios, no medite ni se entregue a tales pensamientos. Esos son del enemigo. Ni por un momento comience a analizar y a meditar y a caer en esos pensamientos que el enemigo está colocando cada día.
Dice la palabra: resistid a estos pensamientos, resistid al diablo. Y eso lo dice en Santiago 4:7. Dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de nosotros. Si tú perdonaste, el enemigo va a traer a tu mente, el enemigo va a querer que comiences el día pensando en esa herida, en ese dolor. Pero dice la palabra: resistid al diablo y huirá de nosotros. Resistir significa cuando el enemigo hace presión, empuja, tenemos que hacer presión. Y dice: luego de esa presión huirá de nosotros. Su enemigo está tratando de hacer que usted medite lo suficiente para que se torne espiritualmente impuro. Resistid la tentación, resistid esos pensamientos. Ya fuimos lavados por su sangre preciosa. El Señor ha barrido tantas heridas, tantos daños. Se nos ha enseñado y se nos está enseñando el perdón. Tienes que ejercer el perdón. Pero el enemigo va a traer a la mente. ¿Pero qué tienes que hacer tú? Resistidlo y él va a huir de ti. Cuando el diablo le da el pensamiento de algunas heridas pasadas, tratando de conducirle a la falta de perdón, está tratando de iniciar algo en su corazón y su mente, que más tarde lo destruirá a usted, a menos que le resista activamente. De nuevo, no ceda a esos pensamientos. Usted puede resistir al diablo cuando vienen este tipo de ataques, orando. ¿Cómo podemos resistir al enemigo? ¿De qué manera tú puedes resistir cuando vienen esos pensamientos? Esos pensamientos de falta de perdón, de que no quiero perdonarlo, de que no siento perdonarlo. Pero eso te está dañando a ti. Pero cuando tú has perdonado y el enemigo quiere traer ese pensamiento nuevamente, quiere traer ese dolor, es importante que puedas ponerte en oración, que puedas incluso orar por aquellas personas que te hicieron daño. El enemigo empieza a huir. Si puedes cantar alabanza a Dios, si puedes tener canto nuevo, cuando vienen esos pensamientos, es cuando más tienes que tener un canto y una alabanza a Dios. Si vienen esos pensamientos, voy a orar por aquel esposo que me dejó sola, que dejó solo a mis hijos, por aquel papá que me dejó solo, o por aquella situación que viví. Voy a orar por aquella persona. Y cuando tú empiezas a orar, empiezas a recordar, pero en oración, y empiezas a recordar aquello y lo pones en oración y en el perdón, eso es resistir al diablo. Y él va a huir porque no le has abierto la puerta. Al contrario, con la alabanza le cerraste la puerta. Mira lo que dice en Lucas 6:28. Dice la palabra, mira, en Lucas 6:28, lo que estoy diciendo, que es importante que ores por aquel que te hizo daño. Porque eso es resistir al diablo. Dice: bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Ah, querido, la palabra es muy clara. La palabra es clarísima. No hay que darle tanto análisis. Bendecid a los que os te maldicen. Bendice a aquel que te dejó sola, solo. Bendice a aquel que se burló de ti. Bendice a aquel que te dañó profundamente. Bendice a aquel que te castigó injustamente. Y ora por los que os calumnian. Ora por aquel que hizo una calumnia contra ti, que habló mal contra ti. El enemigo quiere que tú hagas activa esa raíz de venganza. El enemigo quiere que
hayan frutos de venganza, no uno y muchos. Y se cree en ti un espíritu vengativo. Pero el Señor, todo, ¿cómo resistimos al diablo? Bendecid a los que os maldicen, orar por aquellos que te calumnian. La palabra es muy clara. Tenemos a un hombre de la Biblia que nos da un ejemplo claro. Él oró, Esteban oró por los que le estaban matando. Y eso sale en Hechos. Mira qué lindo, qué hombre más claros en el perdón. Hechos 7:60. Vamos a leer el 59. Hechos 7, 59 y 60. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Dice la palabra, durmió. A Esteban lo estaban apedreando. A Esteban la gente le estaba dando de piedras para matarlo. Y de hecho murió apedreado. Pero en ese minuto él se arrodilló y clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Oró por aquellos que lo estaban matando, que lo estaban apedreando. Orar por quienes le ofenden le resultará mucho más fácil si mantiene en mente su deuda de 10.000 talentos, lo que vimos, ¿cierto? En Mateos, hay una palabra que lo leímos muy clara, en Mateo 18, del 21 al 35, y mira, esto se reduce a que es más fácil si mantienes en mente la deuda de 10.000 talentos que Dios le canceló en el momento de tu salvación, y esa ofensa contra usted fue solo 100 denarios. Esto quiere decir, me explico, cuando Jesús murió en la cruz, cuando el Señor le estaba dando el relato a los discípulos sobre el perdón, decía, cuando Él quiso enseñarles que si Él murió en la cruz por nuestros pecados y murió por todas nuestras transgresiones, y nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Cada vez que viene ese pensamiento hacia ti que no puedo o no quiero perdonar, acuérdate que Jesús en la cruz pagó 10.000 talentos por su salvación. ¿Quiénes somos nosotros para solo perdonar por 100 denarios? Como se citó antes, se pecó contra la gente piadosa el pasado, tanto como contra usted, o aún peor. Esto, por supuesto, no achica las heridas por acto o palabras crueles que vienen de un amigo, de confianza, de una persona amada, o incluso de alguien a quien usted ayudó mucho y luego se vuelve contra usted. A través de los tiempos puede haber grandes heridas, traiciones, por sus cónyuges, por sus padres, hermanos, hermanas, nietos, vecinos, mejores amigos, colaboradores, jefes, etc. Considere cómo la gente se dio vuelta cuando Jesús les alimentó, cuando Jesús los sanó, cuando Jesús echó fuera demonios, cuando Jesús resucitó a muchos, dice la palabra que Jesús resucitó, pero esos mismos le volvieron la espalda y gritaron: crucifícale. Pese a cómo la gente pueda tratarnos, Jesús dijo que debíamos perdonar, para que nuestros propios pecados fueran perdonados. Pídale a Él que quite todo resentimiento de su corazón. Lave de su mente esos pensamientos hirientes, empleando el tiempo atentamente en la palabra de Dios, en oración, escuchando y cantando alabanzas a Dios.
Cantar canciones basadas en la Escritura para que usted mismo durante todo el día pueda significar. Si tú estás durante el día teniendo una relación con Dios, cantando alabanzas, disfrutando del amor de Dios, disfrutando en tu cocina cómo Dios ha bendecido, disfrutando de las cosas que hoy día tienes y que del pasado fuiste perdonado y que del pasado herido tú perdonaste, va a marcar la diferencia entre tu victoria o la derrota. Ese día comenzó con pensamiento, pero tú vas a resistir y vas a tomar un día en el Señor. Este es el día que hizo Dios. Me alegraré y me gozaré en Él. Va a marcar la diferencia entre que termines el día derrotado o termines el día en victoria. El trabajo del enemigo es, después que puso la semilla en algún tiempo de tu vida, es que crezcan frutos de esa semilla de amargura. Y Él va a poner en ti falta de perdón. Él va a poner en ti el odio, el rencor, la venganza. Ese es el trabajo del enemigo. No le hagas caso. No tomes. Conoce a tu enemigo y aliméntate de la alabanza y marca el día y termina el día como un hombre victorioso que resistió aquellos pensamientos del pasado y tuvo victoria al fin del día. En muchos casos, perdonar no es fácil y lo entendemos, querido hermano. Perdonar no es fácil. Pueden haber heridas tan profundas que te cuesta perdonar. Decir que usted no puede perdonar es mostrarse a usted mismo como ya completamente engañado por el diablo. Y no solamente puede usted perdonar, usted debe perdonar. Porque la palabra nos enseña a usted no es que puede, usted debe perdonar. Usted puede y debe extender el perdón, porque eso te hace daño a ti. Eso nos hace daño a nosotros mismos. Es por eso que el enemigo puede poner en ti la falta de perdón. No te muestre el no perdonar, el que no puedo perdonar, significa que te estás mostrando derrotado, derrotada. Tú debes perdonar, porque el Señor quiere usar. El Señor quiere usar tus manos. El Señor quiere usarte como un hijo de Dios. El Señor quiere que seas una influencia para los demás. Quiere que tú seas un hombre y una mujer de Dios. En una oportunidad con mi esposa estábamos en una reunión y el Señor indicó que pasaran muchas mujeres adelante para orar por ellas. Y el Señor indicó una persona, fuimos a orar y el Señor dio una dirección que ella tenía que perdonar a su esposo. Y cuando tocamos ese punto, ella saltó en llanto amargamente. Ella lloraba mucho. Y yo le dije, hija, con tus labios, pídele perdón a ese hombre que te dejó, a ese hombre que se olvidó. Hoy día ya tienes un amado, un papito querido que estará contigo, con tu familia. Y ella decía, y ella quería pedir el perdón. Ella quería perdonar. Pero no le salía, sus labios decían, no puedo perdonar, no me sale la voz, porque el enemigo quería trabar durante años, tenía trabada la palabra te perdono. Y a medida que pasaba la oración, ella comenzó a soltarse y pudo perdonar a su esposo. Lo pudo perdonar con llanto. Ahora van a venir después los pensamientos, el odio, lo que me hiciste, y ahí es cuando tienes que resistir y tomar alabanza
La justicia de Dios no es nuestra, querido. Perdonar a otros no es fácil para nadie que ha sido ofendido, especialmente ya que el diablo está empecinado y preocupado para que tú no perdones. Él te quiere llevar a que no perdones, a la falta de perdón. Use las armas espirituales, que Dios nos ha dado armas espirituales que son poderosas por medio de Él. Mira, en 2 Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas de nuestro ejército espiritual, cuando dice milicia, es un ejército, no son carnales, no son tus palabras ir a discutirlas, no son tus palabras ir a producir un pleito mayor, sino que son espirituales y ponerlas delante del Señor. Nuestro ejército es un ejército de victoria que destruye fortalezas. ¿Cuáles son aquellas fortalezas que no has podido destruir? ¿Hay fortalezas en ti que no has podido destruir? ¿Hay fortalezas en tu corazón que no has podido dejar? ¿Hay fortalezas en tu corazón que no has podido perdonar? El Señor nos dice en 2 Corintios, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de esa tu fortaleza. Analízate en este minuto y busca cuál ha sido aquella fortaleza que no has podido destruir. ¿Qué fortaleza no has podido destruir? Tómate de esta palabra. Las armas de nuestra milicia son para derrotar fortalezas del enemigo. Sepa que es posible perdonar. Que no esté en tu corazón que no se puede perdonar. Saca de tu corazón lo que el enemigo ha puesto, que no puedo perdonar. Eso es mentira. Tú puedes perdonar. Es posible perdonar a otros. Sin embargo, no confiar a esas personas que hasta el punto en que puedas herirte nuevamente. Hay algunas personas en este mundo a quienes nosotros no seremos nunca capaces de reconciliarnos totalmente con ellos. Continuará esa separación tal vez. Perdonamos a tales personas. Esto es, no albergamos amargura con aquella persona que le perdonamos. Ni hay deseo de venganza cuando extendiste el perdón. En muchas ocasiones, no en todas, extendiste el perdón, ¿cierto? Aquellas personas que te hirieron, y cuando extendiste tu corazón descansaste. Y cuando hay que resistir, resististe. Y extendiste el perdón. Y no hay en ti un espíritu de venganza. Y cuando eso venga, tú, Señor, ya perdoné y en el nombre de Jesús, apártate de mí, Satanás. Pero no significa, en algunos de los casos, que debemos confiar nuevamente en esa persona. Ya perdonaste, ya subsanaron toda la situación, pero en algunos casos no significa volver a confiar en aquella persona. Y la palabra nos da una explicación acerca de eso. David nunca confió en la invitación de Saúl para regresar a Jerusalén, ni siquiera después que Saúl aparentemente se arrepintió. Y eso está en 1 Samuel 26,
21 y 27, 1. Mira, primera de Samuel 26, 21. Vamos a leer primero para entender esta situación que acabo de explicar. Entonces dijo Saúl: he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré, más porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho nacimiente y he errado en gran manera. Saúl estaba arrepentido. Tenía su arrepentimiento de todo lo que había acontecido con David. Y Saúl se arrepintió y le pidió perdón. Pero el 27:1 dice: y dijo luego David a su corazón, o sea, analizó David la situación. Hubo el perdón entre ellos. Pero David analizó una situación que aclara lo que hablábamos. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. ¿Hubo perdón? Saúl se arrepintió. David lo entendió. David extendió el perdón, pero ahí nomás. No iré con él. Es más, me iré a otra tierra, por si hubiera algo después. Puede haber total el perdón, pero en algunos casos. En otros casos puede haber una reconciliación total y todo vuelve como antes. Pero en otros casos hubo el perdón, pero mejor separados. Dios quiere que tengas un corazón perdonador. El enemigo quiere que la semilla que un día sembró dé frutos, y frutos amargos. Tú puedes perdonar y debes perdonar. El no perdonar es un obstáculo para la oración. El no perdonar va a producir. Es por eso que el Señor nos exhorta y nos dice que debemos perdonar, porque si no eso va a producir un obstáculo, una aspereza en mi relación con los demás, con el Señor. Mas nuestro Dios quiere que tengamos el gozo del Espíritu. El Señor quiere dar gozo y gozo en abundancia. El Señor quiere darte la libertad en todo. Mas el enemigo va a tomar un arma, que es aquella herida que fue puesta hace muchos años en ti. Y que la salida a esa herida es perdonar. Pero el enemigo va a poner la falta de perdón. Y va a poner en tu mente: no puedo perdonar o no quiero perdonar. Tú puedes perdonar y tú debes perdonar. Es importante, hermano, que conozcas el trabajo de Satanás y no le sigas el juego. Comienza a perdonar. Recuerda a alguna de las personas que te han herido. Recuerda a 1, 2 o 3 personas que en la vida te han herido, y extiende el perdón. Extiende el perdón para que de tu corazón fluyan ríos de agua viva. Para que tu corazón sean ríos que contagien a otros. Que tu gozo sea un gozo que contagie a otro. Que se vea. A veces hay heridas tan profundas que ese gozo que opaca el gozo del Señor. Nuevamente pon en tu corazón
aquel hombre, aquella mujer, aquella persona que hirió, que produjo un daño y que no has podido perdonarla o no has querido perdonarla. Te invito a orar y analiza esa situación. Pero el análisis es solamente para que extiendas el perdón como el Señor nos manda, que debemos perdonar no 7 veces, sino que tenemos que tener un corazón perdonador. Y si alguien hoy día habló contra ti, bendícele al tiro, perdona al tiro y bendícele. La justicia no es nuestra, la justicia es de Dios. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Y si hay algo muy profundo en tu corazón, que no has querido decirlo con nadie y lo has guardado en tu corazón, porque el daño fue muy grande que hicieron a tu vida, preséntate ante Dios y extiende el perdón a esa persona. Probablemente es muy difícil, probablemente te ha costado mucho, pero el enemigo quiere que tú lo veas así. El perdonar no es un sentimiento, el perdonar es un principio. Debes perdonar, porque si fuera un sentimiento nunca vamos a perdonar. Pero como es un principio, y ese principio es una orden de Dios, y como amamos a Dios, vamos a obedecer y vamos a perdonar. Señor Jesús, pon en el corazón, Padre, a quien debemos perdonar, a quien tienes que perdonar. Señor Jesús, si hay algo en nosotros que ha dañado, que nos han dañado, Jesús, pone tú, Padre, en nuestro corazón un espíritu perdonador constantemente. Durante la vida, Señor, tal vez hablan contra nosotros. En la vida, Señor, yo puedo ofender a otros. Señor, danos la capacidad para perdonar y para pedir perdón. Señor, danos el valor. Dice la palabra que el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Valentía para pedir perdón, valentía para perdonar. Señor Jesús, presentamos esta situación delante de ti. Habla a los corazones, Jesús. Pone, Señor, ese corazón perdonador. Señor, tú quieres poner en nosotros un corazón libre, que haya libertad, pero esa libertad, mientras vayamos obedeciendo tu palabra, vamos teniendo una libertad, un gozo, y correrán ríos de agua viva, como tu palabra lo dice. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor te bendiga. Bendiciones.